Buenos días, yo le voy a hablar un poco sobre la prueba chi cuadrado para explicarle pues mejor o un poco mejor en qué consiste. Digamos que la prueba chi cuadrado es el nombre de la prueba para determinar si dos variables están relacionadas o no. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que vamos a determinar si el valor esperado es el mismo que el valor deseado. Para eso debemos realizar una serie de pasos. Aquí dice, primero se realiza una conjetura. Después establecemos una hipótesis nula y una alternativa. Luego calculamos el valor de chi cuadrado. Luego determinamos el valor de P y el grado de libertad. Después buscamos en la tabla, de acuerdo al grado de libertad, el valor crítico. Y con base a eso hacemos una comparación entre el chi cuadrado calculado y el valor crítico y hacemos la interpretación de la comparación. Como primera medida debemos tener una tabla de contingencia. Dice que la tabla de contingencia son las que contienen los datos obtenidos, contados y organizados. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos una situación. Si género femenino y masculino usan el cinturón de seguridad, lo que nosotros vamos a determinar es si el uso de mujeres con el cinturón de seguridad, si lo hacen o no lo hacen, y el masculino de la misma forma. Entonces hacemos la formulación de hipótesis. La hipótesis nula es aquella en la que se asegura que los dos parámetros analizados son dependientes uno del otro, o sea que no están relacionados. Y la alternativa es lo contrario, es aquella en la que se genera que los dos parámetros analizados sí son dependientes, o sea que el uno depende del otro. Ejemplo, Melissa que conjetura que el uso del cinturón de seguridad en los conductores está relacionado con el género. Entonces, ¿cuál es la hipótesis nula? El uso del cinturón de seguridad es independiente del género. La hipótesis alternativa es que el uso del cinturón de seguridad no es independiente del género. Entonces, para calcular las tablas de frecuencias esperadas, lo que debemos hacer es total de la columna para dicha celda por el total de la fila entre la suma total. De esta forma tenemos aquí un ejemplo. Decimos que 50 sí, hombres, mujeres, 25 sí, no. Y lo que hacemos es una sumatoria de las filas y las columnas y esto nos debe dar una suma total. Con base a estos es que vamos a hallar el valor esperado. Entonces las frecuencias esperadas se obtienen, multiplicamos 90 por 75 y lo dividimos en 360 para cada una de las celdas. Esto nos da como resultado 42.18, 32.81, 48.81 y 37.18. Ya después de obtener esto, aplicamos la fórmula de chi cuadrado, que no es más que chi cuadrado es la sumatoria de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada elevada al cuadrado sobre el valor esperado. Reemplazamos como el ejemplo que venimos trabajando y decimos que el valor observado es 50, que el valor menos el valor esperado lo dividimos al cuadrado y eso lo dividimos nuevamente por los valores esperados. Con esto obtenemos que chi cuadrado es igual a 0.2248. ¿Qué nos va a dar el grado de libertad?
nos va a decir qué grado de libertad vamos a tener al aplicar la fórmula. O sea, qué tanto chi cuadrado es independiente o es independiente o no dependiente como tal de las variables. Entonces esto lo obtenemos, contamos la cantidad de filas menos 1 más la cantidad de columnas menos 1. Entonces aquí tenemos 2 filas, 2 columnas, y eso nos dice que B es igual a 1. Lo que quiere decir que el grado de libertad de nosotros de este ejemplo va a ser igual a 1. ¿Y cuál es el nivel de significancia? El nivel de significancia va a ser el error que se puede cometer al rechazar la hipótesis nula siendo verdadera. Y por lo general se trabaja con un nivel de significancia de 0,05, lo cual nos va a indicar que hay una probabilidad del 95% que la hipótesis nula sea verdadera. Aquí nos dice que su nivel en el ejercicio que veníamos trabajando nos dice que nuestro nivel de significancia es 1%. Entonces sigamos. Entonces hallamos el valor del parámetro P. El valor del parámetro P es igual a 1 menos el nivel de significancia. Entonces P viene siendo 1, que es 0,99. O sea que el 99% es lo que nos dice. Esta es la tabla del valor crítico que de acuerdo al 9% y 1 nos ubicamos y obtenemos el valor crítico. 0,99 y el valor crítico es 6.635. Entonces, si el valor de chi cuadrado calculado es menor o igual que chi cuadrado crítico, entonces se acepta la hipótesis nula. En caso contrario, no se acepta. Entonces, chi cuadrado debe ser menor o igual que el valor crítico. Entonces, nuestro chi cuadrado, al calcularlo, nos dio que es 0,22, lo que quiere decir que es menor o igual que 6.66. Entonces, se acepta la hipótesis nula, la cual dice que el uso del cinturón de seguridad es independiente del género. O sea, lo que quiere decir con esto es que independientemente sea hombre o mujer, no tiene nada que ver con la hipótesis planteada. Listo, muchachos. Listo, profe. Eso es todo. Mil gracias. Feliz tarde. Chao. Muy buenos días. El tema que me tocó responder a mí el día de hoy, la distribución normal y la test-study. Vamos a responder las inquietudes que dejaron nuestro compañero. Ok, bueno, mira, entonces mi grupo está conformado por María Lugo y mi persona Giovanni Cobas. Entonces, primero que todo vamos a ver para ver cuál es la función de la tabla test-study o para qué sirve, por decirlo así. Entonces, el concepto que nos da esta bibliografía nos dice que es un tipo de estadística deductiva que se utiliza para determinar si hay una diferencia significativa entre la media de dos grupos. Este tipo de estadística nos sirve para evaluar las diferencias significativas entre las medias de dos grupos o dos categorías dentro de una misma variable dependiente. Asimismo, evalúa las diferencias que existen y compara el antes y después, ya sea con un grupo de control o un grupo experimental. También compara el antes y después cuando vamos a comparar ciertos tipos de lotes de producción en el caso más real. Entonces, ¿para qué sirve la distribución normal? La distribución normal la conocemos desde la estadística diferencial. Es una distribución con forma de campana, por decirlo así, campana de Gauss, donde las desviaciones estándar sucesivas con respecto a la media establecen valores de referencia para estimar el porcentaje de observación de los dos datos. Bueno, ambas distribuciones, tanto la normal como la test-study, nos sirve para rechazar o aceptar la hipótesis nula que nos plantean muchos ejercicios cuando vamos a rechazar o aceptar en la vida real lotes de producción, por decirlo así, o cuando hacemos una compra y queremos verificar que todo haya sido correcto.
¿Cuál es la diferencia y similitud entre las dos tablas? Las similitudes y diferencias entre la Z-T-Student y la Z-Test es que es muy evidente que las dos test se refieren al parámetro mu de una distribución normal, como es sabido. Y la diferencia se encuentra en el que en la Z-T-Student se supone que la desviación poblacional es conocida, mientras que en el T-Student es desconocida. Entonces, bueno, para comunicarnos este tema, voy acá a mostrar una hoja donde me puede explicar los conceptos. Bueno, en esta tabla nos ayuda a comprender cuándo podemos utilizar la T-Student y cuándo podemos utilizar la distribución normal. Cuando el conjunto de datos proviene de una población que distribuye de forma normal y ahí conocemos la desviación o la variancia, si el conjunto de datos proviene de una distribución normal, nos vamos para acá. Pero si no viene de distribución normal, nos seguimos con esta línea. Entonces, si es de distribución normal y conocemos la desviación o la variancia, entonces como conocemos la variancia, podemos utilizar la normal, como la podemos ver acá. Ya el concepto nos lo explicaron en las exposiciones. Pero si no conocemos la varianza y la población es mayor que 30, cuando la población es mayor que 30 utilizamos la normal. Pero si la población es menor de 30, podemos decir que es una muestra. Y cuando es de muestra se utiliza la T-Student, como vemos acá. O sea, no caigamos en el error que muchos cometemos o en las exposiciones llegaron pues cuando se conocía la desviación o la varianza. Pero conocían la desviación, lo hallaron por la Z normal. Pero cuando no se conocía la desviación y la población era menor que 30, debían utilizar la T-Student porque hay esa obligación. Entonces, en este tipo de recuadro, nada más, si nos concentramos en esta parte nada más, es lo que se basa la estadística inferencial. Porque como tal, la estadística inferencial, lo que queremos es evaluar y comparar las medias y rechazar y aceptar las hipótesis. Entonces espero que con este corto, breve o con este esquema que acabo de plantear aquí podamos entender cuándo utilizamos la T-Student y cuándo no utilizamos la T-Student.